abramos nuestro corazón. Es importante que tengamos una Biblia y un cuaderno, porque si no sería falsa doctrina. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesitamos vivir el Evangelio, amén, que sea una sana doctrina y que no sea falsa doctrina, amén, o que los que están de este lado sean falsos maestros, porque hay muchos, ¿verdad? A ti te toca verlo primeramente. Libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 11. Proverbios 17, versículo 11. En la Catedral de Washington se encuentran 12 estatuas que fueron construidas entre la zona de la oración y la zona de la congregación. Están divididas 6 de un lado y 6 en el otro extremo, y fueron construidas por artistas para describir la vida de los 12 discípulos de Jesús. Cada hermosa figura de madera contiene algún detalle que identifica a ese discípulo en particular. Cuando uno llega al lugar donde Judas está, amén, descrito, uno solo ve un poste de madera limpio y sin tallar. Esta fue una manera, amén, del artista de declarar que Judas es el personaje rígido y sin terminar entre los 12 discípulos. El pecado puede dejarnos como personas separadas de Dios, rígidas y sin terminar. Proverbios 17, versículo 11, dice la palabra de Dios: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo, pido, mi Dios, que seas tú, Señor, en este momento tomando la autoridad, Dios bendito, de mis pensamientos, de mi boca, de mi corazón, Señor. Úngelos, Dios, de tu Espíritu Santo. Clamo, Dios, por tu bendición, Señor, y por una predicación fluida, mi Dios, Señor, que quites toda oposición. Te ruego, Señor, hagas corazones receptivos, mi Dios, y seas tú, Señor, manifestándote, Señor, en nuestras vidas, trayendo una corrección, Señor, y una libertad para poder seguir, Señor, libres en tu iglesia y en tus caminos. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Su iglesia es un fuerte amén. Te traje una predicación que le puse como título: los efectos del pecado. La palabra de Dios, iglesia, nos dice, amén, en la nueva versión viviente, dice: los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Amén. La rebelión, iglesia, nace en el corazón, llega a nuestras vidas y lleva a las personas a pensar cosas fuera de la razón. La rebelión piensa en su justicia propia, piensa en que tiene sentido en lo que tú hablas. Y muchas veces en la iglesia la persona piensa, amén, y cree que es espiritual. Déjame decirte algo, iglesia: la rebelión oscurece la razón de la persona. Cuando alguien se levanta en rebelión, cuando alguien tiene pensamientos diferentes, cuidado, estás comenzando a rebelarte a las cosas de Dios. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo, veníamos todos dispuestos. Estábamos aquí llorando, estábamos aquí: Señor, sálvalo, Señor, tráelo, regrésalo, Cristo, cámbialo. Y nuestro llanto estaba en nuestros ojos y nuestros mocos en la nariz, y ayúdanos, Señor, perdónanos. Y había una necesidad. Cuando comenzamos, después de descubrir las cosas de Dios, prontamente empezamos a tener unos pensamientos ahí que no son muy propios. Déjame te digo, iglesia, empezamos a pensar lo nuestro, amén. Empezamos a vivir, a llevar o a creer, amén, que todo lo que nosotros estamos pensando tiene sentido. Le buscamos el pro, le buscamos la contra y decimos: en esto no estoy de acuerdo.
esto como que no me agrada, esto como que no es de Dios, bien espirituales, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, yo le hago caso a Dios, no al hombre, pero ni a Dios, ni al hombre, ni a las cosas de Dios muchas veces. ¿Cuántos están aquí? La rebelión piensa en su justicia propia, pensando que tiene sentido. En la iglesia las personas que empiezan así, empiezan a creer que son espirituales. Déjame decirte algo, la rebelión oscurece la razón de las personas. No entienden razones. ¿Han escuchado por ahí una canción que tiene como nombre Gabino Barrera? Gabino Barrera cargaba pistola y andaba haciendo lo que quería. Él pensaba que tenía sus razones, ¿verdad? Son personas obstinadas. Un sinónimo o unos sinónimos de obstinación es testarudo, tenaz, persistente, cabezota, cabezón. Amén. Son obstinados y no se arrepienten, amén, de sanarse. Satanás los usará cuando ellos comiencen su rebelión y robará el destino en Dios. Adán y Eva en el paraíso, ellos se rebelaron contra Dios. No hicieron mitin como hacen los mitines ahora en el Zócalo. No andaban ahí desnudos y con unas lonas ahí diciendo, quítelo del trono. No, simplemente no obedecieron. Simplemente no captaron la bendición y empezaron a pensar, Satanás ocupó ese espacio, amén, y en ese momento dije, bueno, yo creo que no va a ser tan malo una manzana. ¿Qué tiene una manzana? Amén. Ahora Satanás entró en sus corazones y al entrar ellos perdieron todo. Acompáñame el libro de Salmos, capítulo 19, versículo del 12 al 13, donde podemos ver a David en una situación, iglesia, cuando él está razonando, cuando está en un momento de meditación. Hay cosas en su vida, hay situaciones, pero él está en ese momento hablando con Dios y dice la palabra de Dios: tu siervo es además amonestado con ellos en guardar hoy grandes galardón. ¿Cuál estás poniendo? Perdóname. Libro de Salmos 19, versículo de 12 al 13. Del 12 al 13. ¿Te falta el 13? Ok. Ahora ponlo en traducción lenguaje actual. Y usted lo lee en su Biblia. Mire lo que dice: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Muchos de nosotros, o muchos, o varios corazones piensan que la iglesia ya le debe algo, que el pastor ya le debe algo. Muchos ya no están con esa conformidad como cuando llegaron, ¿verdad? Oiga, hay que hacer esto, sí. Oiga, hay que hacer esto. También hacemos esto. Hoy se ven muchas veces muchos corazones nuevos que están llegando a Cristo, se están disponiendo, pero muchas veces ven la actitud del más viejo, o de la actitud de una mujer que ya es de tiempo en Cristo, ¿verdad? Y ven su actitud. Y puedo pensar, iglesia, que ellos se van con el pensamiento, pues sí sabrán mucho, pero yo no creo en todo eso. Y muchas veces porque nosotros contaminamos, iglesia, con nuestros pensamientos. Amén. Pastor, es que yo no soy rebelde. ¿Cómo le contestas a tus papás? ¿Cómo le contestas a tu esposo? ¿Cómo le contestas a tu esposa? ¿Cómo le contestas a tu patrón? Ya te vamos a poner al pastor, con eso tienes. Ese es un acto de rebelión, es un acto de no estar de acuerdo, es un acto de que yo creo que debería de ser así.
Yo creo que es bueno las opiniones y es bueno, pero cuando estamos haciendo quizás un trabajo, ¿verdad? Se nos está cayendo el muro, yo creo que hay que ponerle polines, yo creo que mejor hay que amarrarlo, yo creo que hay que... Sí, pero cuando estamos en las cosas de Dios y cuando tu pensamiento empieza a maniobrar, a hacer las cosas que no hemos nosotros enseñado, amén, eso se llama rebeldía. ¿Cuántos están aquí? Eso se llama rebeldía, iglesia. Amén. Y podemos ver, amén, aquí donde dice, traducción lenguaje actual, nadie puede darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Porque muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta, ya traemos esa cultura, ¿verdad?, de siempre opinar, y sí es bueno opinar, iglesia, pero hay que pensar antes de decir las cosas, hay que pensar las cosas antes de actuar, amén. Versículo 13 dice, líbrame del orgullo. ¿Cuántos saben de lo que hablo cuando les digo el idioma del cuerpo? No necesitas decirme no para saber que no quieres. No necesitas no para... Le hablo, sí, ya le oí. Pero míreme. Hasta con sarcasmo. Amén. Líbrame, dice el Salmos 12, versículo 13. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. De la desobediencia. Iglesia, si somos un grupo militar, somos militantes de la palabra de Dios, ¿cuántos pueden decir amén? Pero si estuviéramos en el campo, si cada uno de ustedes estuviera, no sé, estuviéramos en un submarino y estuviéramos cada uno en su silla viendo y siendo los ojos del otro y siendo los ojos de todo lo que es la iglesia, el submarino, y tú estás diciendo quiero 3 grados hacia la derecha con 5 hacia arriba, el de atrás tiene que poner esa maquinaria para que pueda ser trasladado a esa gráfica, a esas coordenadas. Pero si tú se te ocurre ponerle un punto más, si a ti se te ocurrió ponerle 2 rayitas del lado izquierdo y estás pasando por el medio de unas montañas abajo en el mar, ¿cómo crees que sucederían esas cosas? Por falta de obediencia. Dice ahí, líbrame de la desobediencia. Muchas veces, iglesia, la persona que no está de acuerdo comienza una rebelión. Y esa rebelión se va a ir cada vez expandiendo más y más, y va involucrándose en más rebelión, en más inconformidad, en más descontento, en más malestar y disgusto. Y eso, déjame decirte, es un cáncer para la iglesia. Amén. Es un cáncer en la mente, es un cáncer en el corazón. Amén. No solamente ser el rebelde, sino también aquellos que se involucran con el rebelde. Y es que Satanás, iglesia, tiene unas estrategias tan bonitas, es tan seductor. El rebelde siempre te va a empezar a decir, espera la contestación que tú le digas. Y empieza, no, yo creo que deberíamos de hacerlo así. Y el otro que está escuchando, sí, ¿verdad? Yo también creo lo mismo. Muchas veces nos vamos involucrando, iglesia, porque la persona que tiene ese orgullo, que le domina esa desobediencia, muchas veces va a ser como un cáncer para el otro. Eso encierra todo tipo de maldad, orgullo. Amén. Detrás de cada rebelde hay orgullo. Hay soberbia, son personas obstinadas, es algo que no quieren cambiar. El ejemplo del pueblo de Israel, amén, que murmuraban contra Moisés y Aarón y estaban inconformes por no tener un corazón contento para las cosas de Dios. Otra de las cosas
que encierra la rebelión es la calumnia. Dicen cosas para atacar a la autoridad, para dejarlos en tela de juicio. Amén. Y son especialistas, amén, en dar una mala información de la persona. Muchas veces la persona ahí, ¿cómo vas a identificar a una persona rebelde? Cuando te digo, esa persona en ese momento empieza a opinar y dice, yo creo que ahí sí el pastor se voló la barca. Yo creo que esta situación no debería de ser así. Yo pienso que debería ser. Y el que le sigue, el que se contamina en ese momento, despierta también. Y empieza ese momento, amén, ese orgullo, esa maldad, empiezan las calumnias. Yo también estoy de acuerdo contigo. La rebelión encierra también motivaciones incorrectas, donde muchos se creen con derecho y piensan que la iglesia le debe algo. Yo te hago la pregunta, Colosenses 3:23. Te hago la pregunta, ¿no lo hacías para el Señor? ¿O para quién lo hacías? Colosenses 3:23, ¿cuánto lo tienen? Nueva traducción viviente. Nada más súbete. ¿Sí? Dice Nueva Traducción Viviente: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Así trabajamos. O llegando a tu casa tú dices, no, pues es que yo creo que ahora sí me volé la barda, yo creo que hoy sí no hubo comprensión para mí, yo debería de haber sido de otra forma enfocada, deberían de haber, no sé, ciertas cosas. Hoy que no estuve, muchos de los que estaban aquí o que estuvieron aquí en la mañana estuvieron dándose cuenta de todo lo que conlleva una comida: aceite, cebolla, papas, y eso es cash. Eso es cash, eso es trabajo. Eso es estar haciendo la comida, preparando, amén. No solamente comida espiritual, sino también comida sólida. Amén. Y muchos, bueno, hasta para tu mala fortuna se acabó el gas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A poco trabajaban con gas? Sí. Antes eran solares, pero era gas, y el gas también es cash. Y muchas veces nosotros hemos dicho por ahí, es que en la cooperación, como que ahora yo tuve que quitarme mis 50 pesos con tal de dar. Hermano, hermana, ¿cuánto vale una comida? ¿Cuánto sale una comida allá afuera, una comida corrida? ¿Cuánto sale? ¿Cuántos son ustedes de familia? Multiplícalo. Amén. Y te vas a dar cuenta, iglesia, que muchas veces tu inconformidad, amén, está mal dirigida. ¿Por qué? Porque el que comienza, amén, con una rebelión no contiene, no identifica, amén, lo que está sucediendo, sino simplemente es su inconformismo, amén, es su forma de creer que tiene la razón. Hay motivaciones incorrectas. Muchos se creen con derecho y piensan que la iglesia les debe algo. Otro de los puntos que revela o encierra la rebelión es la ingratitud. Hemos olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros. Si fuéramos agradecidos y pudiéramos ver, por lo menos en mi persona, que yo no merezco lo que Dios me ha dado, porque yo desde cuando ya debería de estar muerto, por la forma en como yo vivía, en la forma como me dirigía. Dios me trajo hacia aquí, amén, para poder yo aprender una vida diferente. ¿Cuántos están aquí? Dios no me debe nada, iglesia, yo soy el que le debo todo. Todo fue dado por la gracia. ¿Cuántos pueden decir amén? Otra de la rebelión que encierra la rebelión, amén, también son lo que cambia su carácter de la persona. Te digo una cosa, se vuelven irreconocibles. Yo puedo ver en los ojos, en su
forma como habla, en su forma como se dirige, cómo piensa, cómo actúa, cómo en ese momento, amén, empiezan a tener cierta diferencia, su carácter cambia, son irreconocibles. Se puede notar en la entrega de su corazón, el antes y el ahora. Dejan de ser lo que un día fueron. Antes podían todo para Cristo. Hoy, solamente pretextos. No, es que se me hizo tarde. No, es que me bañé. No, es que me salió un poco de la nariz. No, es que... Y antes no, iglesia. Amén. Yo recuerdo gente con las que empezamos su fidelidad a Dios, amén, venían corriendo, eran personas transformadas en su carácter, una forma diferente para la obra de Dios. Ahora estos mismos quieren muchas veces destruir la obra del Señor. Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 21, mientras comía el Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos, amén, uno de ustedes me traicionará. ¿Cuántos encontraron Mateo 26, 21? Dice la palabra de Dios. Mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros, amén. La rebelión tocará muchas veces la puerta de su corazón, iglesia. El diablo es paciente y él va a tocar las puertas de su corazón muchas veces para que usted caiga en esa rebelión en contra de las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es pregunta. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ella. Iglesia, es muy fácil caer en la rebelión. Es muy fácil escuchar a un hermano una opinión. Es muy fácil contaminarse, es muy fácil levantar, amén, apoyo. ¿Realmente somos bíblicos y estamos haciendo las cosas para Dios? ¿O estamos haciendo las cosas para un beneficio propio? Porque muchas veces no hemos cuidado lo que muchas veces hablamos. Y déjame decirte, muchas veces los nuevos son más contaminados. ¿Qué se festeja el 2 de noviembre? ¿Qué le dirías a una persona nueva? ¿Mande? Que no se festeja. Bueno, nosotros no lo festejamos. Pero ella no sabe nada de eso. No se festeja, pero la palabra de Dios dice: pon a tus palabras sal, pon sazón. Ok, eso, bueno, sabemos que los muertos están. No, pero es un festejo y todo, ok. Esas personas no saben eso. Esas personas tienen que venir a los pies de Jesucristo. Pero muchas veces no vienen porque quizás han notado en ti algo en donde en lugar de ser de bendición, simplemente tú los estás condenando, tú les estás diciendo, y eso no está bien, y eso tampoco, y es como si tú estuvieras con un pequeño cuando entra a la escuela. A ver, dime el abecedario, no, y tú se lo repites, A, B, C, y de pronto dímelo otra vez, no sabe. Y por mucho que te diga, no sabe. Pero nosotros tenemos ese pensamiento de que ya sabemos todo. Tenemos ese pensamiento, amén. Sí, no se festeja. Sí, es cierto, los muertos están. Amén. Aquellos que están tú platicando en la noche, soñando con los muertos. No, la palabra de Dios dice que muertos están y están dormidos hasta que venga el juicio. Tú y yo lo sabemos, pero hay gente que no lo sabe. Pero muchas veces nuestras palabras pueden lastimar a esa persona. ¿Por qué? Porque les ha faltado sal. Amén. Porque todavía no sabemos. Muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Jesucristo. Aquí han llegado personas que han llegado, amén. Y cuando estamos platicando, simplemente se les sale el otro idioma, la grosería.
Yo siento que es otro idioma, un idioma que yo dominaba muy bien y que no me espanta. Pero también que tenemos que ser prudentes. No sé qué si groserías aquí. Una forma de cómo, iglesia, llevarlos. Amén. Dice ahí, los justos andarán en los caminos, pero los rebeldes nunca caminarán. En el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 6, dice: los rebeldes habitarán en tierra seca cuando se rebelan en contra de Dios. Salmo 68, 6, ¿lo tienes? Dice la palabra de Dios: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y yo no sé cómo te puedas imaginar ese versículo. A lo mejor te puedes imaginar, no sé, allá en Zumpango, en una tierra árida, en un lugar donde no hay vegetación, en medio de un campo, echándote tierra, no sé cómo será. Pero está diciendo que una persona está en un lugar árido porque en su vida le hace falta la bendición. En Proverbios 17:11 fue Proverbios con el que abrimos. El rebelde solo busca el mal. Un mensajero cruel que no viene del cielo, está diciendo ahí Proverbios 17:11. Un mensajero, fíjate, dice así: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado en contra de él. ¿De quién está hablando, iglesia? No viene de Dios esto, El mensajero no viene de Dios, porque dice: y un mensajero cruel será enviado a él. ¿Por qué, iglesia? Porque esta persona que está hablando así, amén, empieza a participar en los pecados de otros. Debemos de vivir íntegros, una integridad, amén, en el contexto de la rebelión, tener un espíritu incorruptible, no hacer nada que dañe la obra. Dice David: líbrame, Señor, de mis pensamientos, del orgullo, que nunca se sienta confundido, que nunca usted se sienta confundido o confunda a las personas por lo que está diciendo. Porque déjame decirte, cada uno de nosotros puede ser un peligro para una persona nueva. Porque muchas veces nuestra integridad va a ser movida por las personas. Hay personas que te van a confundir. Hay personas, amén, que podrán tener, amén, un camino que parece recto, pero son diferentes. Cuando alguien que te diga algo que pueda mover tu integridad, cuidado. Cuando alguien quiera que te involucres en la situación, amén, que él quiere hacer, amén, ten cuidado. Porque ¿quién podrá entender los propios errores? Debemos nosotros de no dejar de examinar, amén, las cosas que escuchamos. En el libro de Job, capítulo 34, versículo 32, dice la palabra de Dios: enséñame tú lo que no veo y dame entendimiento, y si lo hice mal, no lo haré más. ¿Cuántos leyeron Job? Lo vamos a leer en tu Biblia. Enséñame tú, está hablando con Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Ahora, iglesia, una persona íntegra, escúchame, una persona íntegra es íntegro aquí. Mantiene su integridad en el hogar, mantiene su integridad en el trabajo y es la misma persona. No es una persona que aquí es hermano o hermana y en su casa es primo o prima y con sus amigas es amigocha o amigocho, porque se va poniendo como el camaleón, ¿verdad? Dependiendo en el estado donde está. Una persona íntegra es íntegro aquí, íntegro con todas las personas que le rodean, empezando por la familia,
e íntegro con uno mismo. ¿Qué es uno mismo? Que no te engañes tú mismo, iglesia. Tú sabes lo que está bien y tú sabes lo que está bien. No es que esta persona me dijo, no es que el hermano me sugirió, no es que íntegro. ¿Cuántos pueden decir? Dice ahí Job 34, está hablando de integridad. Enséñame tú lo que no veo y dame un estándar. Y si lo hice mal, no lo haré más. Amén. Esto es como dice el salmista en el Salmo 139, versículo 23 al 24. Examíname y prueba mis pensamientos y guíame en el camino eterno. Es una oración, iglesia, un clamor. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Salmo 139. Amén. Te lo voy a leer. ¿Qué tenemos del otro lado? Traducción viviente. Oh, okay. Mira lo que dice. Examíname, oh Dios, y reconoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esta es una persona que está trabajando con su integridad, iglesia. Amén. Y bajo esa integridad no hay cosa que le puedan mover. Llevar una vida íntegra. Cada vez que alguien te dice algo, examínalo. Esto lo dirá también, amén. A lo mejor empieza a ver esa situación, ¿verdad? Y te empiezan a probar y empiezas a caer, ¿verdad? El enemigo dañará su destino de cada persona cuando abrimos el corazón a las cosas malas. Hay gente que se pierde por la rebelión, porque es un cáncer, iglesia, dentro del corazón, donde Dios no puede ayudar. Cuando una persona se va de la iglesia porque no pudieron discernir las cosas de Dios, más aparte se encontraron con gente inconforme, con gente orgullosa, con gente religiosa, con gente que les expresaron su forma de lo que ellos creían. Gente se perdió, gente no volvió más. Hay gente que se va con maldad de las iglesias y tratan de seguir creciendo en sus cosas malas. Solamente escúchalos y te darás cuenta cómo está su corazón. Yo creo que si tú sigues este camino puedes ser bendecido, porque mucha gente es bendecida, aquellos que se aferran a Cristo, aquellos que siguen un camino de integridad, un camino, dice el salmista, Señor, ayúdame a reconocer, rompe con este orgullo, rompe con esta soberbia, dame ese discernimiento. Mucha gente se va a ir porque no tienen el entendimiento, no tienen el discernimiento, amén, y luego tú te acercas y en lugar de ayudarlos los contaminas o simplemente los has acabado diciendo, les das un espíritu de condenación. ¿Por qué? Porque no van a pensar igual que tú. Porque van comenzando. Porque empiezan a despegar, ¿verdad? Empiezan a tratar de elevarse y de pronto se contaminan. Amén. En la rebelión hay algo turbio, porque Dios condena todo esto. El diablo se rebeló en el cielo cuando era un ángel. Y la rebeldía nos robará el destino también, como terminó Satanás. Jesús cargó nuestra rebelión en la cruz. Cada cual se fue a otros caminos porque no tuvieron discernimiento. Ahora déjame decirte, quiero terminar, iglesia. Jesús quiere reconciliarse contigo y conmigo también. Cuando un rebelde, amén, cuando un hijo se porta rebelde en contra de sus padres, siempre van a terminar mal. ¿Cuántos pueden decir amén?
Y tú lo estás viviendo. Cuando un hijo se empieza a rebelar, en lugar de que puedan ver tu integridad, en lugar de que tú les prediques con el testimonio, muchas veces ellos se levantan y te señalan y te dicen, pero ¿y si tú? Qué importante es ser íntegros. Qué importante es buscar esa integridad. Cuando alguien está salvo, entiende que todo se lo debe a Dios y hará cosas para Dios. Haga lo que hagas, hazlo por el amor a Dios y a su obra. Es un privilegio servirlo. ¿Cuánto puedes decir amén? Hay gente que desafía la autoridad. El hijo pródigo se fue de casa por rebelión hasta que llegó sin nada. Porque el rebelde se quedará sin nada, simplemente. Por eso dice el salmista, crea en mí un corazón limpio, Señor, y dame un espíritu recto. Crea en mí. Y no eches, Señor, de delante de tu presencia, no me eches. Y no quites tu espíritu de sobre de mí. Solamente Cristo puede restaurar, iglesia, el gozo de la salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque aquel que no tiene salvación simplemente ha perdido el gozo. Crea en mí, dice el salmista, un espíritu recto. Debemos de dar gracias, iglesia, porque las enseñanzas, sus caminos, amén, es encontrar la bendición. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vivir siempre en el temor de hacer las cosas bien. Hay gente que pierde el destino por encontrarse con rebeldes y empiezan a caminar en caminos diferentes a los de Dios y ahora van en contra de las cosas de Dios. Tenemos que buscar, iglesia, la bendición y buscar, como dice el salmista, Señor, crea en mí un corazón recto, un corazón íntegro, que cambien los pensamientos, amén, que pueda yo ser transformado. Mira, hay un alto, estamos caminando como si tuviéramos el freno de mano puesto. Mucho esfuerzo, nos cuesta trabajo, pero cuando estábamos en la calle, cuando éramos nosotros rebeldes, cuando éramos nosotros hijos del diablo, amén, hacíamos todo lo que queríamos. Y muchas veces no dimos cuenta a la gente de nuestros actos, ni a nuestra mamá, ni a nuestro papá. Hoy tenemos la oportunidad de estar en las cosas de Dios, buscando el camino recto, buscando no ser contaminados, porque muchas veces en la iglesia tú vas a ser contaminado. Un día vas a estar a un lado de un rebelde y te vas a dar cuenta, porque cómo se expresa. Empieza seductoramente, ¿verdad? Yo creo que en esto sí se equivocó. ¿Verdad que sí? Yo también pienso lo mismo. Pidamos a Dios un corazón recto, iglesia. Pidamos un corazón, amén, que se adhiera a la integridad. Cristo murió por nosotros y nos volvió nuevas criaturas. ¿Qué vamos a hacer con esa segunda oportunidad? Que no se nos olvide de dónde nos sacó. Que no se nos olvide lo que el Señor ha hecho en nosotros. Que no echemos en saco roto todo lo que hemos, iglesia, estado viviendo y estado viviendo las cosas poderosas en Dios. Adonías, Joab, en la primera él estuvo con su rey, pero en la segunda ocasión, en la segunda rebelión, él se unió a los rebeldes y se fue en contra de su rey y terminó muerto. Que no se muera tu destino en Dios, porque muchas veces abriste tu corazón y abriste tus oídos a cosas que no te trajeron bendición. Sí, habrá gente que no está de acuerdo, sí, y es su actitud, pero espéralo ver después en un tiempo en su vida, en su relación con Dios, en su comunión con Dios, en la bendición que Él tiene, la bendición que Él demuestra, la bendición que Él trae, y veremos realmente esa persona detrás de ese vidrio, de ese espejo limpio, de esa situación, como realmente es. Cristo Jesús, iglesia, murió por nosotros. Amén.
Y Él no es causa de división. Él quiere una familia, somos una familia en Cristo Jesús, amén, y debemos nosotros de desechar lo malo para poder seguir adelante. Es todo lo que traigo, iglesia, en esta tarde. Inclina tu rostro, por un momento inclina tu rostro, cierra tus ojos por respeto a tu hermano, por respeto a la persona que está enfrente, delante de ti, por un momento, nadie sin moverse. Hoy es el día, iglesia, donde el Señor nos llama para tener cosas diferentes. Límpianos, Señor, de esta rebelión. Límpianos de esos